¿Sabías que en los años 80 México vivió una de las peores crisis económicas en su historia, al grado de ser llamado la década perdida? Hoy te cuento qué pasó, por qué ocurrió y cómo marcó a generaciones enteras. Para entender la crisis de los años 80 en México, tenemos que regresar unas décadas atrás. Durante los años 70, el país vivía lo que parecía ser una etapa de crecimiento económico impulsado en gran parte por el auge petrolero. México tenía grandes reservas de petróleo y los precios internacionales estaban por los cielos, lo que generó ingresos millonarios para el gobierno. Bajo el mando del presidente José López Portillo, del año 1976 a 1982, se apostó por el desarrollo acelerado financiado con deuda externa. El país pidió préstamos millonarios a bancos extranjeros con la esperanza de que los ingresos del petróleo pagarían todo. Incluso se nacionalizó la banca en 1982, como medida desesperada para controlar la situación, pero ahí vino el desastre. A principios de los años 80, el precio del petróleo cayó de forma brutal. Esto provocó que México ya no pudiera pagar su deuda externa. En ese momento superaba los 80,000 millones de dólares. En agosto de 1982, el gobierno anunció oficialmente que no podía pagar los intereses de su deuda. México estaba en default. A eso se sumaron la devaluación del peso, una inflación que llegó a niveles de hasta 100% anual, desempleo masivo, pérdida del poder adquisitivo y recortes brutales al gasto público. Todo esto se vivió durante el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, quien implementó un modelo neoliberal con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a cambio de aplicar políticas de austeridad. La crisis golpeó a toda la población, pero especialmente a las clases medias y bajas. Los sueldos dejaron de alcanzar, los precios subían cada semana y muchos mexicanos tuvieron que emigrar o recurrir al trabajo informal para sobrevivir. Se recortaron programas sociales, hubo despidos masivos en empresas estatales, se privatizaron cientos de empresas públicas En y se ese abrió la clima de economía al abundancia, mercado el gobierno internacional. desbordó su gasto Todo eso público transformó el modelo económico de México de forma y vino estructural. después la consecuencia. Desde mi Cuando punto de los vista, precios la del crisis petróleo de los bajaron, las 80 fue el tasas de interés resultado de un subieron con la exceso de enorme confianza deuda del que ya gobierno, tenía México, y sumada entonces a se viene una una mala crisis planeación económica nuevamente y muy difícil dependencia de para un solo México. recurso, el petróleo. El Fue como golpe construir una casa se sobre arena. recibió de lleno Aunque algunos a partir defienden que de la las caída del reformas precio del estructurales petróleo. fueron necesarias para modernizar la Fueron economía, restricciones lo que es diversas cierto es que el que costo social enfrentamos fue agolpadas y de altísimo. momento. La pobreza se Era evidente disparó, que no la pensaba desigualdad utilizar aumentó y los mucha gente nuevos perdió ingresos fe en las del petróleo instituciones. para cubrir la deuda, sino Pienso que para esta incrementar el crisis nos gasto, dejó una porque en gran cuanto se lección. dio una Ningún circunstancia crecimiento imprevisible, económico pues se sostenible disparó si la no está crisis. acompañado de estabilidad, diversificación Las productiva y economías responsabilidad en consumidoras el de manejo de la petróleo deuda empezaron pública. a hacer ajustes Hoy, a su con la sistema deuda otra vez en productivo. aumento y la Pasaron economía de ser global tan volátil, economías es importante recordar que lo que pasó consumían para no mucho repetirlo. petróleo por unidad La década de de los 80 nos producto enseñó a que ser una mala economías decisión más económica eficientes en puede el uso tener del consecuencias petróleo. durante años, Y esto incluso se décadas. reflejó Y aunque hoy por enfrentamos primera nuevos vez y retos, de manera es necesario mirar notable al pasado para construir un en mejor el futuro. verano de 81. Gracias.